Bueno, chicos, les decía que no voy a entrar con la introducción de lo del capítulo, vamos a entrar directo al capítulo. Estamos buscando Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Y ahí vamos a leer, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y existe diversidad de ministerios, aunque el Señor es el mismo. También hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, cuando ya vemos la imagen, podemos ver la diversidad de dones. Entonces hay gente que es bueno para predicar, gente que es bueno para cocinar, un poco representado todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Gente que es buena en cámaras, para los que están aquí en Acerrí, los que están en San Rafa, todavía no tenemos eso, pero en algún momento gente que está en el diaconado, en la limpieza, gente que está en temas de canto, personas que están ayudando a otros que tienen algún tipo de problemas de salud o de situaciones de algún tipo de misericordia, los que cuidan a los niños, los que cuidan a los jóvenes, los que pintan la iglesia, en fin. Podría seguir dando ejemplos de dones y por eso dice que hay diversidad de dones, ¿verdad? Pero el Espíritu es el mismo. ¿De quién son los dones? ¿De quién es quien potencia nuestros dones? El Espíritu Santo. Entonces, yo puedo venir y ser buena porque tengo un don de liberación y ministrar a alguien y que el espíritu satánico que tiene en ese momento se salga, pero no es Celia, es el Espíritu Santo que está operando en mí quien me da el poder para yo hacer eso. Yo puedo tener dones del área verde que son como cantar, como tocar un instrumento. Y si los toco nada más como en mi naturaleza, también son del Espíritu Santo, pero cuando yo empiezo a ministrar y esa administración hace que la gente se meta en adoración, hace que la gente reciba sanidad, es Espíritu Santo el que está orando en eso. Entonces, por eso vemos casos diferentes. Bueno, tal vez ustedes lo han visto incluso en la misma iglesia. Hay personas que tienen una voz magnífica, cantan lindísimo, súper afinado, pero no ministran nada. O sea, son cantantes, no están siendo ministros. Cuando alguien ya está operando en el don espiritual, no importa qué feo cante, la gente se mete en adoración, la gente recibe sanidad. Igual con los instrumentos. Si alguien toca, de no sé, la batería, la guitarra, lo que sea, y no pasa nada, yo no sé si ustedes han visto que a veces, bueno, yo lo he visto aquí muchas veces, que, que, que el que está ministrando, que el que está dirigiendo, pide que los salmistas canten, que los que, ya se me olvida, los que tocan los instrumentos también tienen un nombre, tal vez aquí Casey me ayuda, ¿verdad? Que les dicen, necesito que los que están tocando los instrumentos hagan eso que ministerialmente se dice, no recuerdo el nombre ahorita, para que ministren a través de la música, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo el que está operando ahí. Igual, si yo hablo en lenguas, interpreto, es el Espíritu Santo el que está ahí. Entonces, hablando de dones, el poder es el Espíritu Santo el que lo da. ¿Y cuál es el servicio? Sí, o sea, es que los dones, servicio es uno de los dones. Ya vamos a entrar en eso. Ahorita entramos a ver cuáles son. Pero después la segunda parte de estos versículos dice, existe diversidad de ministerios, aunque el Señor es el mismo. Entonces, los ministerios son 5. Son, y también vamos a buscar una cita bíblica más adelante de cuáles son los ministerios, pero son maestro, profeta, apóstol, evangelista y pastor. Entonces, aunque existe diversidad de ministerios, dice que el Señor es el mismo. Entonces, ¿quién es el que nos da
El área roja, que es donde están los 5 ministerios, es Jesucristo. ¿A quién debo imitar yo cuando opero en mi ministerio? Es a Cristo. Entonces, ¿por qué a Cristo? Porque Él nos enseñó que el servicio, que es lo que estaba diciendo nuestro compañero aquí en presencial, yo sirvo con todos mis dones, pero mi ministerio es el que pone el sello de mi llamado. Entonces, ¿a quién tengo que imitar yo? A Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Llevó hasta las últimas consecuencias su llamado, hasta la muerte. Entonces, cuando yo veo a alguien que me hace caras feas, cuando yo veo a alguien que cuando chupa un limón, el que se arruga la cara es el limón, porque es un amargado, ¿verdad? Yo tengo que imitar a Jesucristo y no a esa persona, ¿verdad? Entonces yo digo, yo no estoy aquí por Celia, que es una amargada y que me hace cara fea y que no me dan ganas de servir por culpa de Celia. No, yo estoy aquí porque sé que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo le dije que Él era el Señor de señores de mi vida. Y entonces yo a quien sirvo es a Jesucristo, ¿verdad? Entonces mi ministerio está relacionado con a quien yo sirvo. Y cuando yo sirvo, no importa en qué iglesia esté yo, porque todas las iglesias, mientras estemos liderados por seres humanos, vamos a cometer errores. Entonces, si nuestra mirada está puesta en la persona que dirige, llámese pastor, llámese quien preside, llámese quien está dirigiendo la alabanza, es un ser humano. Y puede que incluso hasta esté haciendo ese servicio en pecado. Y puede que nadie lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Y aún así, su servicio va a seguir siendo bueno porque Dios usa hasta las piedras, hasta el burro. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo? Esa persona estaba en el altar ministrando y la madrugada estaba teniendo relaciones en adulterio o en fornicación. ¿Y cómo la gente recibió la administración? Porque no es él operando, es el Espíritu Santo operando y dice la palabra que usa hasta los burros. Entonces, de ahí, si hasta las piedras hablan y hasta los burros pueden ser usados, con mucho más razón un pecador. Entonces, nosotros no podemos juzgar y como dicen por ahí, yo no puedo decir, ay, es que ese no puede ministrar, digamos, ese no puede recibir la cena del Señor porque está en pecado. Bueno, ese porque usted se dio cuenta del pecado, de la mentira, del chisme, del no sé qué, pero ¿y qué tal de ese que en la madrugada pecó y que nadie se dio cuenta, pero que el Señor sí sabe? Entonces, si fuera por el pecado, nadie podría servir, ¿verdad? Porque todos cometemos pecado todos los días. ¿Cuál es la clave? Que yo me arrepienta. Y como les dije el domingo antepasado allá en San Rafael, y no pequemos por deporte, ¿verdad? Si yo sé que mi debilidad es la pornografía, de no se vale que yo a cada rato esté viendo pornografía y diciéndole a Dios, ay, perdóname, porque eso no es arrepentimiento, ¿verdad? No, no es cierto eso de que el que peca y reza empata. No, yo tengo que tener una verdadera convicción de no cometer ese pecado. Entonces, volvemos al tema de que a quien yo sirvo es a Jesucristo. Entonces, los que me están viendo a mí servir, no deberían de decir, yo dejo de ir a la iglesia, yo no, yo me salgo del culto porque Celia es la que está ahí adelante, ¿verdad? Porque es a Jesucristo al que debemos de ver. Y después dice la tercera parte de esa cita, también hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. ¿Qué son las operaciones? No existe una receta mágica para el pastor. Por eso es que cuando saquemos los dones, vamos a ver que aunque existen algunas personas que les van a salir dones puros de un ministerio, digamos, en mi caso, si ustedes vieran mi test de dones, el 99% de los dones eran apostólicos. Entonces, digamos, yo sí tengo un llamado muy puro al apostolado, pero tengo el don de enseñanza. ¿Qué es la diferencia? Que yo no soy maestra. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar cualquier tema. Yo enseño a aquellos que me apasionan, aquellos que son parte de mi llamado. Por eso, como parte de mi llamado como apóstol, es hacer que la gente sirva, multiplique sus dones, podamos lograr los objetivos, los resultados. Me apasiona enseñar esto,
pero póngame a enseñar doctrina. Lo voy a hacer, pero probablemente no lo haga tan bien como alguien que tiene un llamado de maestro. Entonces, lo otro importante de saber de esto es que solo Jesucristo tuvo los 5 ministerios, solo Jesucristo tuvo todos los dones. Nosotros tenemos solo lo que Dios nos haya dado. Entonces, yo no puedo decir que soy apóstol, evangelista, profeta, maestro, pastor, ¿verdad? Porque solo Jesucristo tuvo todos. Entonces, yo puedo tener un llamado principal y dones ministeriales de otros. O sea, el hecho de que yo tenga el don de enseñanza no me hace maestro. Yo soy apóstol con don ministerial de maestro en la enseñanza. Yo puedo tener dones principales de profeta con algunos dones pastorales. O hay personas incluso que tienen dones de los 5 ministerios, pero dones. Uno, un llamado, pero algunos dones ministeriales de otra cosa. No sé si con esto todo lo respalda el Espíritu, porque los dones son del Espíritu. Ahora, lo otro importante aclarar aquí es que hay cosas que aunque yo no las traiga, Jesucristo nos dejó comisionados para hacerlas. La Biblia nos pide que las tengamos. Entonces, aunque yo no las traiga de manera natural, tengo que desarrollarlas. Ejemplos, él dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Entonces, no importa si yo soy evangelista o no, yo tengo que ir a buscar esas almas. Él dijo, hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Yo tengo que convertirme en pastor, porque Jesucristo nos enseñó que Él no solo les hablaba del Padre, sino que Él hizo discípulos. Y esos discípulos es darles un pastorado a esas personas. Y la palabra habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay un don de fe. Puede ser que yo lo tenga reducido, pero ¿cuál es el mínimo reducido? Dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, y si ustedes conocen lo que es un grano de mostaza, yo podría decirle a las montañas que se muevan y las montañas se moverían. Quiere decir, bueno, no ando uno, no sé si en la cartera de algunos, pero quiere decir que si yo, aún teniendo el tamaño de un grano de mostaza, yo podría mover montañas. No, quiere decir que no lo has activado. O sea, sí, recuerde que la fe, ¿qué es la fe? O sea, todos, hasta el demonio, creen en Dios. Todos creemos en Dios. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Si Dios dice que por sus llagas fuimos sanos, si yo tengo la fe de creer que eso es cierto, yo voy a profetizar sanidad sobre mi vida y eso se va a hacer. Si Jesucristo dijo que tendríamos el poder cuando viniera el Espíritu Santo de aullar leones, de todo lo que dijo que podríamos hacer, yo lo puedo hacer. ¿Qué hace la diferencia? Que yo le crea a Dios. Y él dijo que mayores cosas a las que él hizo haríamos. ¿Qué es la fe? Creerle que es cierto. Y si él resucitó a Lázaro, quiere decir que nosotros deberíamos de tener la capacidad de resucitar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos poco desarrollado eso, y hasta que no lo desarrollemos, eso no va a pasar. Por eso vamos a ver que tenemos dones latentes y dones manifiestos. Los manifiestos son los que ya de naturaleza podemos ver que ya tenemos desarrollados, aún sin ser cristianos. Digamos, yo no sé, voy a preguntarle a Casey, la voy a echar al agua. Casey, usted desde que estaba bebé, me acuerdo que una vez nos contó en una entrevista de Happy Radio, usted nos contó que desde que estaba bebé, usted traía dones de danza, dones de alabanza. Entonces quiere decir que de antes de nacer, ya el Señor había puesto los dones en nosotros. Y algunos, cuando no conocíamos el ministerio, voy a decir, digamos que Celia cantara bien, de ahí nos íbamos a karaokear.
Y entonces, mi don de canto, yo lo ejercía en temas naturales del mundo. Cuando yo ya vengo a Cristo y pongo ese don al servicio del Señor, es cuando ya empiezo a servir en el canto, en la danza, ya no bailo solo swing, ya no solo bailo salsa y merengue, sino que ahora también danzo, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo todos mis dones naturales al servicio del Señor, es cuando ya le inyecto la parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si yo no he recibido a Cristo en mi corazón, probablemente solo los use en mi naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en el dibujo, la parte de afuera son los dones, la parte de adentro las flechitas, los colorcitos, los ministerios, y la parte de más adentro las operaciones. Entonces, yo puedo encontrar pastores que tal vez tienen sello diferente a otro pastor. ¿Por qué? Porque su nivel de operación tiene cosas diferentes. Por ejemplo, un maestro puede ser muy bueno dando clases a los niños, pero pésimo maestro dándole a los jóvenes o a los adultos. Puede ser que haya un maestro que es bueno para todos los tipos de personas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y puede ser que otros solo sean para adultos mayores. Entonces, a pesar de que hayan 3 personas con un llamado ministerial de maestro, puede ser que tenga un sello especial en una área o puede que lo tenga para todo, ¿verdad? Entonces, como les decía, no existe una receta mágica. Podemos encontrar también profetas fluyendo en una área que tal vez no fluye en otros. Por ejemplo, aquí han venido, me acuerdo de un pastor, un profeta, que vino con su esposa y ellos dieron el inicio de las escuelas proféticas. Y ella tenía la capacidad de hablar en lenguas y traducir las lenguas, pero su esposo no, su esposo solo hablaba en lenguas. Entonces, cuando él hablaba en lenguas, y estoy hablando de lenguas, hablándolo ministerialmente, no de mi relación con Dios, que mi relación con Dios es cuando usted oye una persona que repite y repite y repite una misma palabra, pero nada más, cuando usted oye a alguien hablando un idioma en lenguas, realmente ese es el que tiene el idioma de lenguas. Entonces, ella traducía cuando él hablaba. Él no podía traducir. Es como, si yo hablo español y viene un gringo aquí y yo empiezo a hablar español y él me dice, ay, pero tradúzcame en inglés lo que está diciendo porque no le entiendo. Si yo no sé hablar inglés, no le puedo traducir a él el español. Pero si viene aquí una persona que sí habla inglés y habla español, va a traducir mi lenguaje al lenguaje de la otra persona. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí. Dale. Bueno, o sea, esto es un pensamiento mío, me quiero perligar algo. La pregunta mía es, ¿el Espíritu Santo se contrista? Claro, Okay. porque la palabra de Dios dice que, que si yo no hago las cosas que tengo que hacer y obedecer al Señor, lo contristo a Él. Sí. Es que la pregunta es esa, porque usted ahora comentaba sobre las personas que ministran, ¿cierto? Lo que está ministrando y lo que están cantando está ministrando lo que ellos tienen carnalmente. Entonces el pueblo está diciendo lo que la persona tiene. Creo yo que es bien pensábamos, que creamos que si esa persona tiene eso es porque no tiene una relación con Dios y para estar en un altar, ya, yo creo que, no sé, leyendo eso, poniéndole cuidado, me pone a dudar, ¿verdad? No sé, como que no me encaja. Tal vez le voy a aclarar ahí. Bueno, todas las iglesias estamos recibiendo lo mismo los domingos, de cuáles son las señales, de cuáles, si estamos preparados, ¿verdad? Todo eso estamos hablando en todas las iglesias. A mí me tocó dar esa enseñanza en Osana San Rafael y yo les decía, los únicos que le ponemos peso a los pecados somos nosotros, porque él dice que ni los chismosos, ni los que se acuestan con otros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los entrarán en el reino de los cielos. Entonces, si fuera por eso, de nadie podría servir, porque todos los pecados para Dios tienen el mismo peso.
La diferencia es que todos no pecamos igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con lo que dije hace un rato? No es darle licencia a alguien para que sirva en pecado, jamás, ¿verdad? No es eso. Lo que yo quise decir es que cuando alguien dice, pero ¿y cómo esa persona tenía tal pecado? Y cuando ministraba a la gente, caía al piso y esto y lo otro, por ejemplo. No sé, yo sé que aquí hay algunos muy jovencitos y tal vez no hayan oído hablar de él. No sé si se acuerdan de Jimmy Swaggart, cuando estaba el ministerio de Jimmy Swaggart, y fue un escándalo cuando todo el mundo se enteró de que él, pero así eran miles de millones de personas que lo seguían y que tenía unos dones muy grandes, se enteraron de que él había caído en pecado de adulterio. Y la gente decía, ¿y cómo tanta gente se convertía? Porque la gente no estaba por él, o sea, él no se convertía, él no era el que convertía a la gente, era el Espíritu Santo. Claro, cuando nos dimos cuenta del pecado que él tenía, de ya obviamente que se desató todo lo que la gente decía, ¿y cómo sirve así? Sí, claro, si yo sé que yo estoy en pecado, empezando porque yo no debo tomar la cena del Señor, porque mi requisito para tomar la cena del Señor no es estar bautizada, mi requisito es haberme arrepentido de mi pecado, ¿verdad? Entonces, cuando digo todo esto, no estoy diciendo sirva en pecado, no estoy diciendo tome la cena del Señor sin haberse arrepentido, no, no estoy dándole permiso a nadie. Lo que estoy diciendo es, cuando nos damos cuenta de que alguien pecó y cuestionamos cómo una persona en ese estado de lo que haya hecho, matado, robado, fornicado, adulterado, mentido, chismeado, lo que haya hecho, ¿cómo pudo tener tal poder? Operar, porque eso obviamente que es operando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está haciendo y Dios le está usando, no respaldándolo a él, porque a él no lo tiene que respaldar, respaldándose a sí mismo, ¿verdad? Porque si él dice, la única persona que está aquí hoy para ministrar es yo voy a respaldarme a mí porque los demás no tienen por qué sufrir por lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que estoy diciendo, digamos, que podría pasar. Claro, yo, si sé que estoy en pecado, debería de arrepentirme, dejar de hacer lo que estoy haciendo y confesar al Señor mi pecado y dejar de hacerlo. No se vale que yo lo siga haciendo y haciendo y haciendo, que ahí es donde yo digo como deporte, ¿verdad? Porque incluso la mentira que creemos que no es nada, el chisme que creemos que no es nada, ha mandado más de uno a la cárcel, ha mandado más de uno a la silla eléctrica. Entonces, no creamos que la mentira es menos pecado que otros, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me quería referir. No sé si te quedó claro. Sí, no, sí me queda claro. Lo que pasa es que, digamos, usted está hablando de los hijos en ministerio. Me imagino que los hijos tienen que estar juntos, ¿no es cierto? Pero para eso existe el que es el profeta. El profeta que obliga a dirección y exhortación. Entonces, la persona que está ahí, en 2 Timoteo dice que cómo tiene que, un requisito, cómo es el obispo para hacer un servicio a Dios. Hay un requisito en 2 Timoteo. Y eso me traía como me hacía confundir. Luego, es lo que dice la parte que yo siento, cualquier persona necesita una liberación. Porque si hablamos de los 5 ministerios, Jesús lo hizo. Entonces, esta persona se le quiere un requisito en 2 Timoteo, y si peca, tiene que apartarse, y el temor de Jehová, la persona misma se aparta del pecado, y no creo que sienta servir, aunque lo puedan hacer, ¿verdad? Siento servir, en el caso mío no sé, yo siento que yo no lo trato de hacer, porque a mí, Lo que pasa es que a veces tal vez no son ni consciente de que tenés un pecado y que es un pecado grave, ¿verdad? Entonces, lo que estás diciendo es el requisito del Señor para el servicio y más adelante lo vas a encontrar en el mismo libro, vienen las citas bíblicas de todo lo que uno tiene que hacer para diferentes áreas. Pero eso que usted está diciendo, o sea, cuando yo tengo la comunión con el Espíritu Santo, yo voy a recibir, el Espíritu Santo me reargulle de pecado y me dice, no hagas eso antes de que uno cometa el pecado. O sea, usted, cualquiera que sea el pecado, va a mentir y usted abre la boca
para hacerlo y el Espíritu Santo le dice, cuidado. Y si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, en teoría, uno debería decir, sí es cierto, no voy a mentir, pero voy a hablar por mí, no sé por los demás. Yo sí he cometido pecado, muchos pecados que el Espíritu Santo me ha dicho que no lo haga y yo a pesar de eso he caído, ¿verdad? Y también me ha costado y les puedo decir que hubo un momento donde estuve en la cúspide más alta y caí en pecado y llegó un momento donde yo decía, Señor, pero ¿por qué es que no puedo? Tengo la revelación, tengo el conocimiento, tengo la palabra, ¿por qué no puedo dejar esto? Y llegó un punto, abro mi corazón hacia ustedes porque no quiero que piensen que nadie que hace algo que sirve en alguna área es inmune a cometer un pecado, ¿verdad? Y yo me acuerdo de haber llegado al punto, y les voy a confesar mi pecado, en un momento dado yo tuve relaciones con una persona y esa persona dice que se había separado de su pareja y resultó que no. Tan malo era haberlo hecho fuera de relaciones como de hacerlo con alguien que tenía una pareja. O sea, él me engañó, yo digo, hoy digo, mentira, no me engañó. Yo quise creer que me engañó, pero no, no fue así. Y yo me acuerdo que en ese proceso que yo tuve que dejar de servir por haber caído en ese pecado, yo seguí cometiendo el pecado un tiempo. Y llegó un punto, me acuerdo y no se me olvida, que en la madrugada, como a las 2 o 3 de la mañana, me llama y me dice que quiere venir a mi casa, donde yo ya le había dicho que cortáramos todo el asunto. Pero era tal el nivel de dominio que esa persona tenía sobre mí, que llegó el punto en donde yo le dije, sí, venga. Y yo me acuerdo de tirarme al piso y decirle, Padre, no puedo, ya lo intenté, no lo logro, esta persona no sé qué tiene, que yo no puedo cortar esto. Si tú sabes que yo me voy a ir al infierno, haz algo para que en este momento él no pueda llegar aquí, porque yo no puedo decirle que no. Y si él llega, yo voy a pecar. Pero si tú no quieres que yo me vaya al infierno, haz algo. Y no les miento, él no llegó a mi casa. Al día siguiente, cuando lo vi, porque era un compañero de trabajo, me dice, Celia, no sé qué me pasó, me perdí, me perdí, y él vivía cerca de mi casa, me perdí. Y a partir de ese momento yo dije, ahora sí tengo toda la fuerza para decir no, porque ya sé que el Señor a partir de aquí me está respaldando. Pero antes, como humana, por más que lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba, esta persona llegaba a un punto de poderme controlar, de poder manipularme y yo no poder tener dominio propio. Por eso le digo, por eso abro mi corazón ante ustedes y les confieso mi pecado para decirle, yo en ese tiempo aquí en la iglesia era la mano derecha de Peter. Yo coordinaba encuentros, lanzamientos, yo era coordinadora de células, yo era la que daba el curso de dones, yo, o sea, soy la más 8 aquí. Y usted dice, ¿cómo alguien con tanto metida en la iglesia hasta la cabeza, no se imaginan cuánto, cayó en pecado? Y yo les cuento mi historia y esa persona vino y habló con Peter, le dijo que él estaba separado, esa persona vino y recibió 21 clases de doctrina, esa persona venía los domingos, o sea, tiene un nivel de manipulación tan grande que hacía cosas que parecían buenas no siendo buenas. Con esto no me justifico yo, lo que quiero decirles es que no se fijen en la persona, porque como humanos podemos fallar. Yo les digo como yo ya sé que mi soledad me afecta, yo sé de qué me aparto. Eso fue hace 8 años. Hace año y medio esta persona, cada vez que me escribía, yo lo bloqueaba y lo bloqueaba y lo bloqueaba. Hace año y medio esta persona me escribe de nuevo por otro número y me dice, Celia, ya yo ando buscando una iglesia donde congregarme, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, que el Señor lo bendiga, le hago la cruz, lo bloqueo lejos de mi vida y huyo por mi vida porque ya sé lo que esta persona hizo. O sea, si vino aquí a recibir clases con Don Edgar, 21 clases, ya casi estaba listo para ir a encuentro y lanzamiento. Habló con Peter, o sea, pintó toda la fachada
para que yo creyera que Dios estaba aprobando esa relación, cosa que obviamente no estaba bien. Pero les cuento, digamos, que esta persona a mí me gustaba mucho, me atraía demasiado físicamente y además de eso, creía que tenía la aprobación, yo me fui en todas. Entonces, cuando se acercó de nuevo otra vez, yo dije, ya no me voy. O sea, una vez caigo, dos no. La primera es manipulación, la segunda es autorización a caer en eso. Entonces, le digo que cualquier persona, ese era el mío, pero puede ser cualquier otro. Robo, que usted tenga la posibilidad de tocar el dinero que le están confiando en una caja chica, que usted tenga la posibilidad, o sea, podría contarles cualquiera y que nadie se esté dando cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta aquí? Porque yo confesé, yo dije, tuve relaciones, pero si no, nadie se da cuenta porque la persona vino aquí porque yo le dije, para que yo me case con usted, yo necesito que usted venga y hable con mi pastor. Yo necesito, y él lo hizo, o sea, él lo hizo, pero si no lo hubiera traído aquí, donde yo tenía comunión con él o relación con él, era en Curriabat, aquí nadie lo veía, ¿verdad? Entonces, no porque alguien no vea los pecados de los demás, no quiere decir que no esté pecando. Pero ahí está la contestación. No el hecho de que ella pecado falló con los dones. Ella estaba sirviendo y ella le sirvió aún en pecado a mucha gente para que la gente le sirviera al Señor. Sí. Entonces ahí es lo que ella viene diciendo. Muchos pueden estar en el altar en pecado, pero lo que ellos están haciendo están ayudando ante Dios a los que están afuera. Entonces, No, bueno, y además, Creo que, digamos, uno tiene que tener discernimiento de espíritu. Dice la palabra que sea santo, que no sea santo, que se santidad y seguir. Lo otro también es como que hay pecados que usted hace inconsciente, hay pecados que usted hace conscientemente. claro. Entonces, el Espíritu Dios sabe todo lo que usted hace. Entonces, Él sabe lo que usted no quiere dejar y lo que quiere es hacer. Entonces, él tiene esa balanza. Entonces, como le pregunté, ¿el Espíritu Santo le contrice? Sí, hay muchas Vea, cosas que se yo le voy a decir a usted, digamos, mi ejemplo. Entonces, hay muchas formas que se contriste. Y una vez, creo que fue la semana pasada que te había escuchado que decías, si usted tiene el Espíritu Santo, no tiene por qué llamarlo. De hecho, no he estado meditando esas palabras porque, digamos, como que si no tengo el Espíritu Santo, no tengo por qué llamarlo. no, es que entra al corazón de uno y no se va aunque uno ve. No, sí, Aún se puede ir al mundo, pero él va a estar ahí. Lo contrista, lo apaga, pero él Pero no no se va. no, ya hablemos de ese tema. Entonces, estamos en el otro tema. Entonces, esa es la dudas que yo tengo. Porque hay pecados, como todos hemos pecado, y Dios nos va a perdonar. Ejemplo número 1, David mató, metió adulterio, pero él dijo que no sea parte de mí tu Santo Espíritu, que es lo que le dolía más. Y nosotros como cristianos que tenemos Dios, pues somos, lo más importante es el Espíritu Santo, es como, es un lugar. Voy a cortar ahí porque necesito avanzar con la clase, pero nada más para cerrar ese punto, usted es un ejemplo muy bueno. David, cuando pecó, aún habiendo pecado, él no se había arrepentido durante un año. Hasta que el profeta viene y le dice que Dios le está diciendo, mira, una ovejita y que el dueño de la ovejita y solo tenía la ovejita y no sé qué, y él viene y le dice, mátalo, merece morir. Y él le dijo, esa ovejita esa persona eres tú. Pero durante un año Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Y por qué Dios decía que David tenía un corazón como el de él? Y un año no se arrepintió, tenía el corazón, por decirlo de alguna manera, endurecido. Él hizo un montón de matráfulas para que Urías estuviera al frente, para que, o sea, un montón de cosas las hizo. O sea, lo que quiero decirte es que el Espíritu Santo nos advierte. Mi relación con Dios es lo que hace, pero le voy a dar mi ejemplo de lo que usted está diciendo. Cuando yo servía aquí en todas esas áreas y estaba súper llena y full de trabajo, yo tenía un dedo señalador y me acuerdo que había una pareja que vino y confesó el pecado y yo lo señalé y le dije, no, usted se sienta, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Y esa persona se fue muy lastimada de aquí. Cuando yo caí en pecado, la primera cara que se me vino a la mente fue esa pareja. Yo dije, yo no tuve compasión ni misericordia de esa gente porque yo me creía que yo era muy buena y muy santa. Yo siento que el Señor, mi lección fue la palabra.
El que cree estar firme, cuide de no caer, porque si creemos que somos nosotros los que nos mantenemos firmes, estamos muy equivocados. Entonces, yo lo primero que hice cuando caí en pecado fue ir a buscar esa pareja y decir, porque se casaron, gracias a Dios, después de un montón de tiempo, decirles, perdónenme, porque yo sé que los lastimé como humana, los señalé, me creí mejor que ustedes, y después yo misma me di cuenta de que no porque uno peca, es porque existe una naturaleza pecaminosa en uno. Y a veces eso que es debilidad para mí, me cuesta. Para mí la soledad es algo terrible. Entonces yo sé que yo empiezo a andar un ratito con una pareja, digamos, y si yo veo que me va a hacer pecar, mejor la corto, porque no quiero fomentar que se pueda dar una situación que me haga caer en pecado. El que toma y así. Entonces, con esto quiero decir que todos pecamos, que lo que importa es entre más cerca, y que ese es el otro mensaje que quiero dar. Yo creo que parte de mi error fue haberme metido tanto en la iglesia, de no tener tiempo para tener mi comunión con Dios. Sí. Entonces, por más que uno pueda estar metido en la iglesia, no quiere decir que yo tenga comunión con Dios. Entonces, no estoy diciendo que no se metan a servir. Lo que estoy diciendo es, hay unos que pueden tener 5 dones, otros 2, otros 1, y usted tiene que ser equilibrado en todo, tener buena relación con su familia, tener buena relación en su trabajo, tener buena relación en su ministerio, servir al Señor y tener cuidado físico. Si usted está llegando a un punto como yo, que dormía 2 horas o 3 horas porque tenía un trabajo demandante, tenía ministerio hasta el tope y todo, yo no tenía tiempo de orar como se debía. O sea, yo sí oraba, pero no tenía esa relación íntima. Y Dios me dijo, yo quiero que primero seas mi hija y no mi sierva. Yo no quiero que seas como el hermano del hijo pródigo, que vivía ahí, pero no se creía que era hijo del padre. Yo quiero que no seas un siervo más, un empleado más. Yo quiero que seas mi hija. Primero ella y después usted. No sé lo que te iba a decir. Cuando cuando uno se mete a servir al Señor uno la lucha no la tiene contra la carne ni la sangre. Entonces el diablo quiere destruir aquello porque ve más allá. A veces uno no ve más allá, pero él sí. Él quiere destruir todo. Si usted hubiera seguido en eso, no estuviera aquí. No estuviera impartiendo. Entonces ese llamado era lo que él quería. Y no lo logró. Y yo creo que al final todo lo que le quita el primer lugar a Dios, Él lo va a destruir, así seamos nosotros mismos. O sea, si en algún momento yo me creo más carga que lo que sea, porque le sirvo a Dios, Él me va a decir, sí. Y entonces Él me va a decir, te voy a demostrar que era yo. Yo les puedo decir que hubo un tiempo donde yo ministraba y cosas pasaban. Eso que pasó hace 8 años, yo no he llegado a recuperarme al 100% del nivel que una vez tuve. O sea, es por eso que tenemos que tener tanto cuidado de lo que hemos estado predicando, de estar preparados, de tener la comunión con el Espíritu Santo para que podamos hacer todas las disciplinas espirituales. Porque tal vez está en su mente. Sí. No. A lo que me refiero, no me refiero a ese. ¿Verdad? Me refiero que cuando yo ministraba, yo decía, es que la gente cae al piso porque yo la toco. Entonces, cuando el Señor dice, si usted me está quitando el crédito a mí, yo no le voy a quitar los dones, porque la palabra de Dios dice, irrefutables son los dones y el llamamiento. Pero Él sí va a decir, yo puedo decidir un celular. Usted tiene un celular con un montón de aplicaciones. Volvemos al tema de manifiestos y latentes. Y usted toca las aplicaciones que sabe usar, aunque el teléfono sea un teléfono inteligente, un iPhone que cuesta $800,000 o $1,000,000, de dólares, no, de colones, puede ser que tenga un montón de aplicaciones, que solo las que usted abra y sepa tocar y usar son las que sirven, y puede tener 100 más ahí, que de nada sirven si nada más están en el teléfono. Igual nosotros con nuestros dones. Podemos tener un montón de dones, que si solo activamos unos, esos otros están ahí dormidos hasta que eso se active. Usted, y pasamos al siguiente tema. Porque hay una frase que dice que vale más la relación que el sacrificio, ¿vale? No quiero sacrificios ni oblaciones, dice ese. Sí, porque, digamos, por
ejemplo, uno se puede trabajar y todo, ¿verdad? Darle todo la plata, lo que le pidan sus hijos y todo, pero si usted no pasa tiempo con ellos, de nada vale, ¿me entiende? Porque vale más el tiempo, lo que uno invierta en tiempo con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Igual. Todo lo material, lo que usted sacrifique, su vida, el trabajo, todo, las cosas que... Igual me agarro de esa frase, porque tal vez los que están aquí virtual no están escuchando allá, pero nuestro primer llamado, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, si yo no tengo equilibrada mi vida y yo estoy metida en iglesia y no tengo tiempo para mi familia, para mi salud, para mi trabajo, yo estoy desequilibrada y Dios no me pide ese sacrificio. Dios no me está pidiendo que yo deje a mi familia. O sea, obviamente que sí me dice el que no ama, ¿verdad? El que no deja padre y madre y no sé qué, pero dicho en el contexto que tiene que ser, ¿verdad? Pero a lo que me refiero del equilibrio es que si yo creo que por estar metida y no tener vida y no respirar y no dormir, estoy sirviéndole al Señor, eso no le agrada a Él tampoco. Eso no me lo está pidiendo. Él quiere que seamos personas plenas en todo sentido. Bueno, seguimos con el siguiente, dice, los dones son del Espíritu Santo, no son nuestros. De esta gama de dones del Espíritu, 9 son descritos en la primera carta a los Corintios. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra de fe, la palabra de dones de sanidad, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Si ustedes buscan 1 Corintios 12, 7, 11, habla de todos esos dones que están ahí. Después, los dones ministeriales u oficios los llamamos ministerio quíntuple. Tenemos como un solo cuerpo al profeta, al evangelista, al maestro, al pastor y al apóstol, porque todos cumplimos un rol diferente. Así como el cuerpo humano, la cabeza tiene una función, pero no es menos importante que ni la mano, ni que el pie, ni que el ojo, y tampoco menos importante que las partes que nos cubrimos. Dice la palabra que las que son menos honrosas son las que tienen mayor cobertura, son las que están más tapadas, porque obviamente que tienen un trato diferente. El Espíritu Santo que nos fue impartido viene a morar en cada hijo de Dios y además tiene el propósito de equiparnos para nuestro llamado ministerial. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un llamado evangelista, yo siempre digo, todos somos llamados a hacer lo que nos están llamando a hacer, pero el que tiene el don está obligado, entre comillas obligado, porque Dios no obliga a nadie, está obligado a hacerlo. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una campaña evangelística, a todos nos están diciendo, vaya, inviten a otras personas, pero el que tiene el llamado evangelístico, sí o sí debería ir a invitar a otras personas, porque ese es su llamado, ese es su don, debería de ejercerlo, ¿verdad? Entonces, todos fuimos equipados para ese llamamiento que el Señor nos dio, ¿verdad? Cuando vemos en la palabra, cuando Dios dice, te constituí profeta de las naciones, cuando le habla a Samuel, ¿verdad? Quiere decir que antes de que tu embrión viera mis ojos, dice la palabra, ya Él nos había constituido para el llamado que Él nos está dando. Son 5 los oficios o dones ministeriales impartidos por Cristo mismo. Dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, y a esto quiero que hagamos énfasis, a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué quiere estar diciendo? Lo que les dije hace un rato, nadie tiene los 5 ministerios, solo Él. Entonces, unos son pastores, otros son evangelistas, otros, cada uno de los 5 ministerios. Y podemos tener dones ministeriales de algún llamado. O sea, yo puedo tener don de cuidado pastoral, digamos, y eso no me hace un pastor, me da un don ministerial de un área de otro ministerio. Pero para que yo tenga el llamado, tengo que tener el conjunto de características que caracterizan ese ministerio. Dice, debemos conocer que nuestro ministerio y dones, así como el ministerio y dones de los demás. ¿Por qué? Porque yo, yo soy apóstol,
yo no tengo el don de el llamado a maestro, ni a profeta, ni a evangelista, ni a pastor. Entonces, hay áreas que yo tengo que desarrollar porque Dios me pide que las desarrolle, pero mi naturaleza no las trae, por ende, yo no voy a fluir tan bien como el que tiene el llamado. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano. Mi hermano en su iglesia no les enseñan esto. Entonces, un día viene, llega y me dice, él era el líder de evangelismo de su iglesia, y entonces su sello ministerial es el evangelismo. Entonces, toda la iglesia sale a evangelizar. Entonces viene y me dice, y viene, en serio, me tengo un colerón, me dice, es que salimos y resulta que habían 2 hermanitas. Duramos 2 horas evangelizando y cuando les pido que me pasen el reporte de las personas que aceptaron a Cristo en su corazón, me dicen que 2, ¿usted sabe, Celia, en 2 horas, 2? Me dice, pero y todavía me dicen con toda cáscara, sí, pero bien evangelizados. Le digo yo a él, es que ellas no tienen el llamado de evangelistas. ¿Qué es la diferencia? Que mi hermano, que su llamado es evangelístico, por naturaleza, él le habla a 100 y 99, Dios lo usa para que se conviertan. Pero, ¿por qué en su don él fluye? Pero si usted me pide a mí que yo vaya y lo acompañe a él, y que yo le hable a 100, probablemente y así con el milagro del Señor, una se convierta, porque yo no fluyo en eso, no es mi llamado, pero probablemente Dios me use para esa una que necesitaba que fuera yo, porque era la única que estaba ahí y me va a usar para eso. Entonces, el que yo no tenga el llamado no me justifica para que yo no haga lo que tengo que hacer, pero obviamente yo no puedo medir con la misma vara a los que tienen otro llamado que no es el mío. Y ya vamos a ver más adelante. Entonces dice en Efesios 4:16, dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para edificación en amor. ¿Qué significan las coyunturas? Los pegues, ¿verdad? Entonces usted ve el cuerpo humano y ustedes ven, digamos que el brazo está pegado al cuello, que pega a la cabeza y así con cada una de las partes. Pero la función que tiene la cabeza no es la misma que tiene el ojo, no es la misma que tiene la mano, no es la misma que tiene el pie. Así funcionamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo no puedo enojarme porque como yo tengo el llamado evangelístico, pienso que los demás no se preocupan por las almas como yo. Como yo tengo el llamado pastoral, pienso que los demás no cuidan a las personas como las cuido yo. Porque yo tengo el llamado de maestro, pienso que los demás no estudian la Biblia y enseñan la Biblia como yo la enseño. Y así con los llamados. No, para eso somos complemento. Para que lo que yo soy fuerte, yo aporto al cuerpo y lo que el otro es fuerte me aporta a mis debilidades. Y así como un solo cuerpo, cada quien va a tener una función y que juntos, como un solo cuerpo, vamos a hacer que las cosas puedan servir. En cuanto a operaciones, dice, existe un mismo oficio que puede manifestarse de varias formas y niveles de magnitud. Así como en el manto es el respaldo que el Espíritu Santo da. Así como el manto es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da. Del servicio apostólico hay quienes se movilizan a un fin o una tarea. Los que fundan proyectos. O sea, hay gente que es buena creando iglesias. Los que tienen el reconocimiento de una jurisdicción local, o sea, solo en su zona son buenos. Hay otros que son buenos para una región y otros que son buenos para un continente y otros que son buenos para a nivel mundial. O sea, su alcance puede variar. Puede que yo solo sea apóstol para una célula y eso está bien. O sea, está bien en el sentido de ese es mi alcance. Yo necesito desarrollarlo, porque el alcance de Dios no se limita. Quien limita a Dios soy yo, ¿verdad? Pero todos tenemos diferentes operaciones. Y en cuanto a los profetas, también hay diversidad en sus operaciones. Algunos son llamados a operar dando guía, otros son llamados para la adoración,
otros para la intercesión, mientras que otros son reconocidos por su predicación y otros todos esos juntos, ¿verdad? Hay gente que es buena traduciendo, es buena. Yo conozco a una persona que con solo verlo a uno le dice cosas de uno que nadie sabe. O sea, yo he ido a ministrar a una persona y esta persona dice, lo veo a usted de 5 años sentado en una silla llorando por esto y esto y esto y esto, y usted dice, definitivamente solo Dios le pudo dar esa revelación. Otra persona que dice, yo me soñé esto, y que esa persona le dice, la interpretación de ese sueño es este. Y hay personas que pueden hacer todo eso junto, ¿verdad? Algunos solo una área de esas, ¿verdad? Entonces, las operaciones, Dios es el que decide a qué nos ha llamado a cada uno de nosotros. Los evangelistas también se manifiestan de manera diferente en sus operaciones. Algunos evangelizan en el 1 a 1. Son buenos para hablarle a una persona a la vez. Hay otros que son buenos predicando desde una plataforma y se convierten todos los que están ahí. Y otros fluyen en plataformas digitales, o sea, pueden hacer cosas incluso por medios digitales o difusión masiva, o sea, en una radio, en una televisión, ¿verdad? Y hacen que gente que ni siquiera los conoce en otro país se conviertan por eso que hicieron en esa radio, en esa televisión. O sea, su alcance puede variar. Los maestros hay quienes operan en diferentes niveles y variables de acuerdo con las necesidades, desde la niñez hasta la edad adulta. Y los pastores hay quienes dan un discipulado, los que asumen una célula, los que aconsejan o pastorean una iglesia o a un grupo específico, como pastor de jóvenes, pastor de mujeres, pastor de varones, pastor de niños, pastor de adultos mayores o pastor de todos esos, ¿verdad? Entonces, las operaciones, por eso quiero decirles que aunque a algunos les vaya a salir aquí evangelista, no quiere decir que, digamos, voy a inventar, que si Casey y Dylan les salió evangelista, los dos tengan el mismo impacto, la misma proyección, porque las operaciones son distintas. Igual, como les decía, puede ser que hayan cosas en las que yo soy el que tengo que trabajar en ellas para potenciarlas, porque entre más me meto yo con la relación con Dios, entre más yo me relacione con otros que ya tienen el llamado desarrollado, voy a ir desarrollando. Vemos a un Pedro, primero, cuando llegan a aprender a Jesucristo, que le corta la oreja a una persona, o sea, se le sale la naturaleza de él y le corta. ¿Cómo van a venir a aprender a Jesucristo? Y Jesucristo viene, recoge la oreja y se la pega al otro y le pega su llamado, su carajeada, por decirlo así, decirle, no se meta en esto, ¿verdad? Pero después vemos a un Pedro sanando hasta con la sombra, ¿verdad? Entonces, uno puede ir evolucionando conforme va evolucionando, porque la palabra de Dios dice que Él quiere prosperarnos en todo. ¿Cuál es la condición? Como prospera nuestra alma. Entonces, si yo prospero mi alma, voy a prosperar en la economía, voy a prosperar en el ministerio, voy a prosperar en mis relaciones interpersonales, voy a prosperar físicamente. Entonces, todo es todo, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos a veces solo se piensan que lo espiritual es una única área. En cuanto a las operaciones, además de los 5 ministerios de Efesios, dice en 4:11, dice, se encuentran diferentes operaciones del Padre, o sea, de Dios, en Romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Si el servicio, úsese en servir, o el que enseña, en lo que enseña, el que exhorta, en lo que exhorta, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Eso está en Romanos 12, 6 al 8. Entonces, ahí también podemos ver otros dones: profecía, enseñanza, ministración, liberación, en fin, cada uno de ellos. ¿Listo? Capítulo 4. ¿Dudas, consultas, comentarios? Virtualmente,
Todo perfecto. Sí, yo tenía una duda. Todo Ajá. perfecto. ¿Se escucha? Sí, adelante. Ok. Bueno, duda como tal no, pero sí quería como que me repitiera cuando estabas hablando em, que Dios usa a todos por igual. Estabas dando el ejemplo del burro, el ejemplo de las piedras, y poder repetir eso. Ok. Lo que estaba diciendo es que Dios a todos, voy a reenfocarlo de manera diferente para no caer en lo que ya estábamos. Lo que estaba diciendo es que Dios quiere, cuando nos trajo a este mundo, Él, bueno, voy a preguntarlo diferente. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Él tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué mandó a Jesucristo como humano para que la humanidad se salvara? Si Él tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, ¿por qué ocupa que nosotros aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón? Porque dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Que si nosotros le abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. Entonces, Él nos dio el libre albedrío. Pero la naturaleza de Dios es que antes de venir al mundo, Él dijo, yo quiero usar a los seres humanos para que hagan una función en el mundo y lo voy a mandar al mundo para que haga eso específicamente. Deberíamos, si descubrimos nuestros dones, nuestro llamado y le servimos al Señor en eso, venimos a cumplir el propósito por el cual Dios nos mandó a la tierra. Pero cuando la gente no sirve en su llamado, en sus dones, por eso es probablemente muy infeliz. Y dice, yo no entiendo, no tengo una razón de vivir en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha activado ese llamado y no está fungiendo en el servicio que el Señor le dio. Pero a la inversa, alguien que ya le está sirviendo al Señor y crea que es Él el que tiene la capacidad de sanar, de sea el don que sea, y quiera atribuirse el don que el Señor le dio y decir, es que yo soy muy carga, es que yo, y le quita el primer lugar a Dios, Dios no le va a quitar el llamamiento porque es irrefutable, son los dones y el llamamiento de Dios, pero sí puede, por decirlo de alguna manera, dormirlos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hasta que esa persona le dé el primer lugar a Dios otra vez, porque Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado. También dice que la fe sin obras es muerta, pero después dice que las obras sin fe también, digamos, entonces si lo vemos todo es un todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver las cosas no por el hilo delgado. O sea, lo que estamos hablando es que si yo, por poner un ejemplo, soy la que soy llamada, también voy a citar otro ejemplo mío, me gusta usarlo para que ustedes vean mi debilidad en ese sentido. Cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor y que otro día les contaré lo difícil que fue que yo aceptara a Dios, me saliera de la religiosidad para conocer al Dios verdadero, al que yo antes de oídas lo había oído, ¿verdad? Dios me dice, esa persona que está llorando, ve y háblale. Y yo le digo, Señor, ¿cómo le voy a hablar? Yo no puedo, yo no sé, yo no esto, ¿verdad? Y después que yo salgo del culto, o sea, yo estaba apenas empezando en los caminos del Señor, no me sentía merecedora ni capaz, o sea, no creía nada, ¿verdad? Y yo llego y no lo hago. Y después me voy con ese remordimiento para la casa y yo digo, ¿y si esa persona se quería suicidar y porque yo no le hablé y que no sé qué? Bueno, para no cansarles con el cuento, como decir, la semana siguiente me vienen contando que literalmente esa persona se quería suicidar y que Dios usó a otra persona para que esa persona le hablara. Entonces, por un lado, yo sentí un alivio, ¿verdad? Porque yo dije, por lo menos no por mi culpa, porque seguro Dios me hubiera pedido cuentas a mí, ¿verdad? Pero, por otro lado, me dio una enseñanza que está en otra cita bíblica también, que Él va, o sea, que Él va a cumplir su propósito.
¿verdad? Porque Él no va a dejar de ser Dios porque Celia decidió no hacer lo que Él me dijo que hiciera, ¿verdad? Entonces, cuando digo eso, también puedo decir que una persona, sin entrar en detalles, estando en pecado, sin ser conocedora del Señor, un montón de cosas puede ser usada para algo que Dios dice, yo quería que fuera Celia, pero de ahí no, el que estaba ahí era el burro, era la piedra, yo podré hacer que hasta las piedras hablen si es necesario para que esa persona, para que se cumpla el propósito que él tenía en ese momento. Y es ahí donde más adelante vamos a ver, nunca esperemos, y voy a dar solo un ejemplo de eso, tal vez más fácil. ¿Quién creen usted que era el llamado a hablarle a los gentiles? De los 12 discípulos de Jesucristo que anduvieron con él, había una persona que él había encomendado ese llamado, pero esa persona era tan religiosa que no lo hizo. Y él decía, él iba y se reunía con los judíos, con los griegos y con los gentiles, y era de una forma, y cuando llegaba con los judíos era de otra, y en un momento dado, Pedro, exactamente. Y entonces, cuando él llega y le reclaman que porque él tiene como esa doble careta, ¿verdad? Él tiene un sueño y Dios le dice que coma cerdo y que coma no sé qué, y entonces él le dice, no, porque son inmundos. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he decidido bendecir, ¿verdad? Entonces, Pedro había sido el llamado para hablarle a los gentiles, para que se convirtieran, pero su religiosidad judía, digamos, no se lo permitió. Entonces Dios usa a Pablo, que ni siquiera anduvo con él entre los 12 discípulos, para hablarle a los gentiles. Entonces, si yo no hago lo que Dios me pide, parte sin novedad, entre comillas, ¿verdad? Porque Dios va a usar a alguien más. Pablo estaba haciendo mal y ya después se convierte Y incluso no, Pablo al principio, cuando él empieza a perseguir a la iglesia, él no está convertido. Él persigue a la iglesia y cuando se convierte, Dios usa a Pablo para hacer el llamado que Pedro tenía. Y de hecho, Bernabé es el que llega y cuando todos los discípulos dicen, no, no lo aceptemos a él porque él hasta persigue a los, Bernabé es el que hace que los otros discípulos entiendan que Pablo tiene una conversión verdadera. Entonces, ¿ah? No, ahorita no recuerdo el llamado de él, pero casi creo que era evangelista. Voy a buscarlo para no batear. Pero lo que quiero decir con esto es, respondiendo a la persona que no sé quién me preguntó, aquí virtualmente, a eso me refería. No sé si con esta ampliación un poco más explicativa e incluso usando un poco de los ejemplos bíblicos nos ayude a entender a qué me refiero, ¿verdad? De que incluso este hombre que era perseguidor de cristianos fue usado después por Dios y él mataba. Y sin embargo, Dios lo usó de esa manera. Pedro, que era una persona súper impulsiva, incluso cuando llega ahí y ya después de que le corta la oreja a alguien, porque dice que están aprendiendo a Jesús, después lo niega, ¿verdad? Entonces, no era que era muy carga, no que dijo, Señor, yo te amo y daría mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿por qué? Como usted se cree tan carga, vuelvo al ejemplo del que crea estar firme, cuide de no caer, cuida que le da a Cristo. ¿verdad? Después de que él se creía que yo daría mi vida por ti, Jesús le dice, ay, pecadito, Pedro. Sí, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos diferentes, como nuestra naturaleza humana, diferentes etapas. Incluso después de que Pedro niega a Jesucristo, él se siente tan mal que vuelve a donde estaba y está otra vez pescando, por decirlo así, se va al mundo, por decirlo de alguna manera. Y Jesucristo se le aparece y hasta le hace desayuno, le hace unos pescados y de todo, y le vuelve a recordar su llamado. Pedro vuelve y termina sanando hasta con la sombra. Entonces, si yo peco, poniendo mi ejemplo, Dios se olvida cuando yo me arrepiento.
Si yo le digo, Dios, de verdad que me arrepiento, de verdad que no quiero volver a cometer ese pecado, de verdad que reconozco mi naturaleza pecadora y sé que esa es mi debilidad. Si yo de verdad me arrepiento, Él me perdona lo que yo haya hecho para atrás. Si Él ve mi intención, porque ve que yo le fallo y vuelvo a caer y vuelvo a caer, pero que no es mi intención real cometer el pecado, sino que es mi naturaleza pecaminosa y Él me ve haciendo el intento y el esfuerzo y todo, Él va a reconocer eso que yo estoy haciendo, porque no hay nadie perfecto. O sea, el único humano perfecto que pudo tener dominio 100%, hasta cuando lo insultaron, lo abofetearon, lo crucificaron, lo molieron hasta las últimas consecuencias, le sacaron la última gota, hasta el último momento él dijo, Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, Pues eso nosotros es. tenemos que alimentar mucho lo espiritual. Y la fe es como un músculo, usted tiene que empezar a Exacto. ejercitar. Y fe es acción, como decía Celia, o sea, usted tiene que accionar para que se vaya moviendo todo lo que Dios nos da a nosotros. Así es. Y cuando nosotros le decimos, porque tenemos un pecado que nos domina, le decimos, Señor, no puedo, pone en mí el querer como el hacer, ayúdame. Y Dios ve nuestra verdadera intención, es cuando podemos dejar de hacer aquello y salen las personas que estaban en drogas, salen los alcohólicos, salen las prostitutas. Hay una pastora que yo entrevisté cuando tenía Happy Radio que fue prostituta y hoy es pastora y va a las naciones. Entonces, ese pecado no la inhabilita. No sé si con esto, no sé quién fue la persona que preguntó virtualmente, ya queda un poquito más claro el ejemplo. Como dijo Peter una vez en un domingo, con un película del espíritu para afuera, no la carne para adentro. Así es. Bueno, no sé si tienen más dudas, consultas. Si no, nos vemos el otro domingo. Recuerden los depósitos del libro. Recuerden leer los capítulos. Recuerden los resúmenes de las clases que no han visto. Chao, bendiciones. Buenas noches, hasta luego.